3, 2. Vamos a hablar acerca de las representaciones cartesianas. El equipo está conformado por Vaz Fernández Leonardo, Camacho García Rafael, González Mora Héctor Alfonso, Rea Mercado Óscar Andrés y su servidor Flores Nájera Rodrigo. Definición de una representación cartesiana. No, es un sistema de coordenadas bidimensional caracterizado por dos ejes, X y Y, los cuales están cortados perpendicularmente en un punto llamado origen, y asimismo hacen cuatro secciones, las cuales se le conocen como cuadrantes. Función del plano cartesiano. Como principales funciones tenemos lo que son localizar las coordenadas de los puntos en un plano, determinar la línea recta que pasa por dos puntos, dibujar polígonos conociendo los puntos de sus vértices y representar gráficamente una función. Los elementos del plano cartesiano. Como se puede observar, tenemos lo que son los dos ejes, el eje Y, que se le conoce como eje de las ordenadas, y el eje X como el eje de las abscisas. Estos forman ángulos de 90 grados y se encuentran cortados de manera perpendicular en un punto al cual se le conoce como el origen, que es este punto de aquí. Como se mencionó anteriormente, forman cuatro secciones llamadas cuadrantes, los cuales van a ser primer, segundo, tercer y cuarto cuadrante, siguiendo este orden. Eh, para el segundo cuadrante y tercer cuadrante siempre van a ser negativos respecto al eje y el primer cuadrante y cuarto cuadrante siempre serán positivos respecto al eje Y. Luego, para el tercer cuadrante y cuarto cuadrante serán negativos respecto al eje X y el segundo cuadrante y primer cuadrante serán positivos respecto al eje X. Características de las representaciones cartesianas. Las características son las siguientes. Los ejes de coordenadas son perpendiculares entre sí. Las escalas de los ejes son iguales. Los números positivos están a la derecha del origen en el eje de las X y por arriba del origen en el eje de las Y. Los puntos en los ejes no pertenecen a ningún cuadrante y es bidimensional. En representación de los números complejos en el plano cartesiano. Bueno, la representación de los números complejos en un plano cartesiano los podemos representar de manera gráfica en un plano, pero en este caso el plano se va a llamar plano complejo. Estas coordenadas las podemos graficar en forma de vectores, más específicamente de vectores posicionales. Es decir, que estos vectores van a tener su inicio desde el punto de origen en el plano cartesiano y van a tener su final en una coordenada AB. En el plano complejo, a diferencia del plano cartesiano, el eje de la Y se va a llamar eje imaginario, mientras que el eje de las X se va a llamar eje real. Y este plano complejo también lo podemos encontrar o lo podemos conocer como el nombre de plano de Argand. Bueno, pues para representar estos números complejos en el plano cartesiano, primeramente veremos lo que es el plano de los números convencionales, que es el plano cartesiano normal. Bueno, primeramente pues tenemos aquí nuestro plano cartesiano, donde están posicionadas el eje de las X y el eje de las Y. Nosotros queremos representar estos valores, 2,1. El valor de la izquierda siempre va a referirse en el posicionamiento del eje de las X, mientras que el valor de la derecha siempre se va a posicionar en el eje de las Y.
Bueno, teniendo en cuenta esta información, nos queda como 1, 2 del eje de las X y 1 del eje de las Y. Esto nos da esta posición, lo cual representa a 2,1. Bien, sabiendo ahora esto del plano cartesiano normal, podemos trasladarnos ahora sí al plano complejo. Tenemos nuestro eje imaginario y nuestro eje real. En este caso, no se representarían de la misma forma como lo es en el plano cartesiano convencional, ya que aquí se escribiría algo así como 2 más 3 imaginario. Perfecto. En este caso, aplica lo mismo como en el plano cartesiano convencional. El valor numérico que está, bueno, en este caso sería el valor numérico que es independiente, pero que al mismo tiempo representa al eje de las X, 2. Nos ubicamos el 2 en nuestro eje real, 2. Y tenemos nuestra unidad imaginaria, más. El más, o en este caso menos, cualquiera de los dos valores, representa el eje imaginario si es positivo o si es negativo. En este caso nosotros tenemos un valor positivo. 2 más 3 imaginario. En este caso nuestro valor se posicionaría aquí. Y como se había mencionado anteriormente, estos valores pueden ser representados como un vector. En este caso, el vector de nuestro valor imaginario sería así. Ese sería nuestro vector 2 más 3 imaginario. De esta forma es como se graficarían nuestros números complejos en el plano complejo, que es de la forma más simple y es muy similar a lo que es el plano cartesiano convencional. En conclusión, tenemos que el plano cartesiano se utiliza para asignarle una ubicación a cualquier punto en el plano. La principal utilidad del plano cartesiano en la ingeniería industrial corresponde a la representación de datos, lo cual permitirá su análisis. Y esto es esencial para seguir, controlar y analizar las variables en un estudio o proceso productivo dentro de cualquier rama industrial. También es posible graficar números complejos, pero para estos es necesario utilizar otro plano llamado plano complejo, el cual tiene características muy similares al plano cartesiano. Bueno, las preguntas que tenemos nosotros como equipo de la representación cartesiana son las siguientes. Número 1. Menciona dos funciones principales del plano cartesiano. Número 2. Menciona los elementos del plano cartesiano. Estos son 5 elementos que mencionó mi compañero durante la exposición. Y 3. ¿Cómo se llaman los ejes en un plano complejo? Recordemos que los ejes en el plano complejo tienen un nombre distinto a los ejes en el plano cartesiano. Y bueno, esto sería todo de nuestra parte. Esperemos haya sido de su agrado la exposición y nos despedimos.